Muy buenas noches, estamos de regreso a sus hogares en Udeo Diálogo. Recuerde que la universidad siempre está bombardeándolos con alguna noticia, información o con algo para contarles qué estamos haciendo. Si usted es padre de familia, abuelito, conocido de algún estudiante de la familia Udeo, les recuerdo que estamos en semana de exámenes parciales. Hay que ponerse las pilas porque ya son los segundos parciales del semestre y el semestre se está yendo como agua entre los dedos, volando. Tenemos que estar bien atentos para poder finiquitarlo de una manera exitosa. Hoy tengo un programa muy bonito y tengo dos invitadas especiales, así que hoy solo féminas en el programa de la Udeo. Está conmigo la licenciada Sandra Cristina Juárez. Ella es trabajadora social, ha sido por muchos años docente de la Universidad de Occidente y me acompaña para abordar el programa Mi actitud ante el aprendizaje y el conocimiento. ¿Qué actitud tomo yo? No solo como docente universitario, como docente de primaria de nivel medio, sino también qué actitud se puede tomar como estudiante. Usted vea un abordaje integral. Bienvenida, licenciada Sandra. Gracias, licenciada Jessie. Muchas gracias por la invitación para poder conversar acerca de la actitud que tenemos nosotros los docentes ante un grupo de estudiantes. Y qué bueno que jóvenes, niños y adultos pues también puedan escuchar lo que nosotros el día de hoy vamos a poder conversar. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Pues para nosotros es un honor, licenciada Sandra. Y también recuerden que estamos en el segmento de los estudiantes que nos acompañan aquí al programa y los ponemos a prueba. Es como la prueba de fuego de traerlos aquí, ¿verdad? Desafiarlos. Y está conmigo Juana Edelmira Méndez Zacahuite, Juanita, le decimos nosotros con cariño, y ella es estudiante de la carrera de Derecho. Imagínense, licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado. Sin embargo, ella es enfermera profesional y tomó la determinación de venirse a estudiar Derecho con nosotros. Bienvenida, Juanita. Gracias, licenciada. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Estamos aquí desde la Universidad de Occidente, Extensión San Pedro, una universidad inclusiva. No importa cuántos años tengas, todavía puedes retomar tus sueños. El tema que vamos a tratar es sobre la importancia del aprendizaje de los estudiantes. El aprendizaje de los estudiantes empieza por la motivación interna de cada uno y es muy importante los valores, entre ellos la empatía, la ecuanimidad, y esta ecuanimidad se va no solo con nuestros compañeros sino con nosotros mismos. Recuerden que nosotros como futuros abogados tenemos que tener una percepción amplia y los conocimientos y los docentes adecuados están en este lugar. Gracias. Muchas gracias, Juanita, muy amable. Y no se mueva de ahí, no nos cambie. Vamos a volver en unos instantes. A mí me gusta siempre recordar cuando en épocas un poquito anteriores a esta, yo no voy a decir antiguas porque si no me estaría autodiciendo antiguas, sino cuando nos exigían nuestros papás, nuestros maestros, la escuela, el contexto, la iglesia, que había que poseer muchos valores y desarrollarlos. Y se nos inculcaban desde muy, muy pequeñitos. No toque eso si no es suyo. Venga porque le estoy llamando, sea puntual, sea responsable, sea honesto. Y licenciada Sandra me corregía y me decía, hay que agregar también la alegría ante la vida y ante el poder tener valores. ¿De qué se va a tratar este segmento? Vamos a hablar de cómo los valores van implícitos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para el estudiante en su proceso como por parte del docente. ¿Cómo me desarrollo yo como ser humano? Porque al final, lo queramos o no, nos vamos convirtiendo en un ejemplo a seguir. Entonces, licenciada Sandra, ¿cuál sería el abordaje que usted le daría a los valores desde el punto de vista del docente universitario? Pero ampliémonos al docente de cualquier área. Muy bien, yo considero que el docente juega un papel muy importante en la formación académica de los estudiantes. Primero, el docente debe practicar, mejor dicho, los valores.
los valores de respeto, los valores de responsabilidad, de honestidad, pero sobre todo esos valores enmarcados en una actitud positiva. ¿Verdad? Que el docente sea al momento de estar en sus clases, pues tenga una actitud alegre, porque la forma de ser del docente se proyecta y el estudiante lo percibe. Entonces, siempre hemos dicho que el docente debe practicar todo tipo de valores. Los autores han dicho que varios autores manifiestan que una persona debe de practicar 82 valores. 82 valores, pero otros autores nos dicen, bueno, con que practiquemos los 10 valores universales suficiente para poder estar frente a un grupo de estudiantes. Imagínense el compromiso que nosotros tenemos, el de formar estas generaciones digitales, que no son como cuando yo estudié. Estas generaciones son completamente diferentes y por lo tanto nosotros como universidad, como docentes, estamos comprometidos a entregarle a la sociedad profesionales con valores, con ética, con moral, para que cuando ellos ya empiecen a ejercer, pues ya lleven esa formación enmarcada en valores. Y de hecho nosotros lo hacemos en la universidad para que el estudiante también sea mucho más responsable de lo que viene, tenga interés en el trabajo, esté contento con su proyecto, esté contento con su carrera, que le encuentre ese interés, ese sabor, llamémosle así, a su carrera. Entonces lo que nosotros hacemos pues es ser responsables para que también ellos lo sean. Al inicio de los semestres, al inicio de las clases, nosotros adquirimos un compromiso con ellos y el compromiso que adquirimos va enmarcado en valores. Yo voy a ser responsable como docente, pero ustedes también tienen que ser responsables como estudiantes. Yo voy a cumplir, ustedes van a cumplir y todos vamos a salir satisfechos, los estudiantes de su aprendizaje, y nosotros también vamos a salir satisfechos de la enseñanza que les estamos brindando a cada uno de los jóvenes. Claro. Yo les recuerdo que son varias las carreras que funcionan en Universidad de Occidente, tanto en plan diario como fin de semana. Nosotros terminamos laborando de lunes a sábado, de lunes a viernes con el plan diario, en carreras como arquitectura, fisioterapia, derecho y 3 ingenierías en diferentes especialidades. Y luego también abordamos el proceso de enseñanza-aprendizaje el fin de semana en carreras como profesorados de enseñanza media en educación física, en pedagogía y psicología, una licenciatura en administración educativa, la licenciatura en educación física, el técnico en enfermería y la licenciatura en enfermería. Entonces, los grupos son muy diversos y a la hora de tener el contacto con todos es diferente, ¿verdad, licenciada Sandra? El abordaje para plan diario, que hay un poquito más de tiempo, y el de fin de semana. Y también yo reconozco que dentro de nuestros estudiantes, eso me lo va a confirmar Juanita en unos instantes, podemos encontrar muchísima gente que trabaja. Casi todos pues tienen un trabajo para sostenerse la universidad. Y a veces ya vienen cansados, un poquito agotados, y si nosotros tenemos una clase muy teórica, la tendencia es al agotamiento extra, ¿verdad? En psicología podríamos decir ya esto sostenido, un síndrome de burnout, pero tratamos de eso que no sea así. Los sacamos a veces a hacer una dinámica al patio, les enseñamos de diferente manera, se les pregunta, ¿entendieron? No, vaya, entonces una segunda vez, ¿entendieron? No, entonces una tercera vez, tenemos la obligación de hacerlo hasta una quinta vez hasta que el punto haya quedado claro. Pero para esto debe ser de doble vía. Yo estoy al frente preguntando y enseñando, pero ellos están ahí recibiendo. ¿Cómo lo ve Juanita? El aspecto de los valores, ¿cómo ve usted la responsabilidad también por parte del estudiante y no dejar toda la carga al docente? Uno de los puntos importantes que dijo la licenciada es que es de 2 vías. Tanto los docentes como los estudiantes tenemos la responsabilidad de nuestro aprendizaje. Y entre estos valores, aparte de la empatía, la solidaridad, la tolerancia entre nosotros mismos, tenemos que enfocarnos también en la disciplina. Porque hay una docente, como no se pueden decir nombres, hay una docente que nos dijo, una licenciada que nos dijo, tarde o temprano la disciplina supera la inteligencia.
y es una gran verdad. Cuando nosotros tomamos nuestro tiempo de manera disciplinada y lo apartamos para hacer nuestros trabajos, para estudiar, esa es una de las claves del éxito. Otra de las claves muy fundamentales en el éxito de los estudiantes es la tolerancia, tanto hacia los compañeros como hacia el docente. Y como decía la licenciada, es algo de doble vía. Como estudiante, desde el punto de vista como estudiante, un curso demasiado teórico y con un docente con sus facciones así muy enojadas, como que yo les dijera, bueno, soy de la Universidad de Occidente. ¿Cómo tomarían ustedes esa actitud? Entonces, es doble vía. La alegría, el ingrediente especial, es como el toque mágico. Va de la mano con la tolerancia, pero esta doble vía debe ser, ¿venimos cansados los estudiantes? Sí, es cierto, tenemos muchas actividades. Aunque no estemos en un trabajo fijo ante un patrono, muchas veces las tareas y el negocio nos recarga de estrés. Y entonces esto nos provoca a veces roces. Entonces, tenemos que ser empáticos y ponernos tanto en los estudiantes en los zapatitos del docente como el docente en nuestros zapatitos. Y eso es lo que dice la licenciada, es muy acertado. Gracias. Eso es clave, entonces, señores. No es que se hayan perdido los valores, es que ahora se manejan de manera diferente. La licenciada Sandra tocó un punto importante cuando decía las generaciones son diferentes. Yo no pensé que fuera a llegar al punto de decir es que en mis tiempos, pero ya lo hago. Es que en mis tiempos nosotros respetábamos mucho al docente, pero también le teníamos cierto grado de temor. Hoy los chicos son un poco más cercanos, ¿verdad? Se atreven más a decir, a expresarse. Yo he tenido experiencias muy bonitas en el aula de psicología clínica y en el aula de fisioterapia, en el que logran abrirse y terminamos haciendo ahí una mezcolanza de lo que traen todos, de lo que vienen a vaciar. Acuérdense que somos como un vaso, ¿verdad? Que vamos llenando de diferentes actividades, de diferentes sentidos del humor, temperamentos, tipos de carácter, y que tenemos que tratar de moldear. Al final, nuestra función es ser guías y facilitadores. Se acabó aquel momento en el que, mire, yo le voy a dar toda la información y usted es lo único que va a aprender. En esta era que usted tiene acceso a la información, una inmediatez tremenda, es una ventaja, porque entonces usted puede recurrir a ella en cualquier momento, en cualquier lugar, empaparse y poder abordar cualquier tema. Entonces eso también para nosotros es un beneficio, ¿verdad? No tener que estar recurriendo tanto a la biblioteca, aunque la biblioteca virtual de la universidad nos funciona bastante bien. Es bastante interesante todo lo que ustedes han mencionado. Nosotros siempre también tratamos de formar a los estudiantes en cuanto a la organización de su tiempo. Tomamos en cuenta que en la vida de ellos pues tienen diferentes áreas, tienen su área deportiva, su área religiosa, su área familiar, su área laboral, bueno, y todas las áreas. Entonces nosotros les decimos, van a tener disciplina en cuanto a la organización de todas sus actividades, van a poder organizarse y de esa manera pues van a cumplir en la familia, van a cumplir en la iglesia y también van a cumplir con nosotros. Nosotros tratamos de que el estudiante sea protagonista en el salón de clases y para ello utilizamos nuestro modelo horizontal. Las metodologías que nosotros utilizamos aquí en la universidad son metodologías que en la actualidad deben desarrollarse. Ya no trabajamos con esa metodología vertical de que el docente es el protagonista y los estudiantes solamente escuchan. A mí me llama mucho la atención, la participación de los estudiantes en las diferentes carreras. En la universidad, pues a mí me ha dado muchos privilegios. Trabajo casi en todas las facultades. Entonces vemos cómo la participación de los estudiantes, el diálogo que se genera en el salón de clases, y bueno, es que el conocimiento no siempre lo va a llevar el docente. El conocimiento también nosotros aprendemos mucho de los estudiantes. Hoy jóvenes inquietos, jóvenes
jóvenes con grandes proyectos, con grandes metas, y todo es un ambiente bastante agradable dentro del salón de clases. Y eso también, dice, es que el docente tiene que motivar al estudiante, pero es que los estudiantes también deben estar felices cuando uno ingresa al salón de clases. Entonces eso a uno lo motiva y lo compromete aún más para poder prepararse de la forma como nosotros también tenemos que trabajar aquí en la universidad. Yo considero que así es, los estudiantes de la Universidad de Occidente se sienten felices, se sienten contentos, y es que lo han manifestado, y nosotros también no nos centramos solamente en los contenidos para que el estudiante pueda aprender, porque lo que a la universidad le interesa es formar a los estudiantes. Entonces, la participación de ellos, tratamos de que se involucren en la investigación. La investigación es algo que a ellos les permite tener un conocimiento mucho más amplio. Entonces, creo que el estudiante que está aquí en la Universidad de Occidente, pues es un estudiante privilegiado, y nosotros los docentes, desde luego, también somos privilegiados, nos honra el estar trabajando en esta universidad. Muchas gracias, licenciada Sandra. Y antes de irnos a un pequeño corte, yo quiero preguntarle a Juanita. Juanita, ¿por qué la UDEO y por qué Derecho? Libertad en progreso, inclusión. Me siento muy bien aquí. No voy a decir nombres, pero hay unos docentes que nos inspiran, de verdad, no importando la edad que tengamos, si me inspiran a mí, a mi edad. Veo a mis compañeros que son muy jóvenes, de verdad. Veo cómo ellos plasman sus sueños con sonrisas, como decía la licenciada. Libertad en progreso. Eso es un lema que se cumple aquí. Muchas gracias, Juanita. Y entonces eso es parte de lo que estamos viviendo aquí, de lo que estamos haciendo. Hace poquito, les cuento de manera rápida, tuvimos una actividad muy bonita en la universidad con todos los primeros semestres. Trajimos 3 licenciados invitados, a hablar sobre la asertividad en las habilidades sociales. Miren qué importante esto, todos los contextos en los que nos debemos mover como seres humanos. Hay un contexto laboral, hay uno familiar, hay uno social de amigos, hay otro pues económico también, religioso, pero ¿cómo puedo ser yo asertivo en esto? ¿Cómo lo podemos trasladar en este momento? Si fuera un ambiente educativo, pues eso sería un aprendizaje significativo. ¿Cómo lograr en el estudiante un aprendizaje significativo? La actividad que tuvimos fue un éxito, queremos replicarla pronto con otros semestres. Es importante hacer cosas nuevas, es importante mantenerlos atentos, motivados, mantenerlos vivos, porque después de la pandemia eso ha sido un desafío también. Pero cuando volvamos de este pequeño corte, les vamos a contar un poquito más. Volvemos en unos instantes. Antes de la pandemia, quiero contarles que me tocaba salir a tocar puertas a los establecimientos educativos de nivel medio. Entonces, ¿qué hacía? Pues llevaba mi montoncito de trifoliares de la universidad, llevaba algunos pensums de estudio de las diferentes carreras y pedía un momento con los estudiantes. Regularmente me daban un periodo, ¿verdad?, de 35 minutos a 40 como máximo, y les explicaba qué es la Universidad de Occidente, de dónde sale, que la central está en Quetzaltenango, cómo funciona, qué necesito para estudiar ahí, cuál es el requisito básico de haber culminado el nivel intermedio de educación en Guatemala. Y todas estas situaciones eran importantes, me agradaba mucho, porque de repente encontraba algún estudiante que me decía: mire, disculpe, yo soy estudiante de mecánica, pero me encantaría estudiar psicología, ¿puedo? Y le decía yo: bueno, puede hacer lo que usted quiera, si se decide y si se esfuerza en lograr sus resultados de éxito.
Y así muchos. ¿Qué pasa cuando hay un estudiante que quiere estudiar arquitectura pero no es dibujante? Entonces nos toca apoyarle, estando ya en la universidad y dentro del aula, para facilitarle los cursos que se le vayan complicando. Tenemos cursos extra a veces de matemáticas, de física, de anatomía en fisioterapia, y vamos haciendo estos ajustes para poder apoyarles y que no se rindan, sino que puedan aprovechar. Licenciada Sandra, el perfil que debe llenar un estudiante para venir a la universidad y el perfil que debe llenar un docente para trabajar en ella, ¿es importante o no es importante? Es importante, los perfiles juegan un papel muy importante en el aprendizaje de los estudiantes y en la enseñanza de nosotros los docentes. Nosotros cuando estamos en el salón de clase y vemos a algunos estudiantes como que si no estuvieran asimilando. Y vemos a otros estudiantes inquietos. Y vemos a otros estudiantes que toman nota. Y vemos a otros estudiantes, bueno, ¿qué hacemos nosotros los docentes? Pues inmediatamente lo que tratamos de hacer es conocer qué perfil tiene de aprendizaje, si es teórico, si es activo, si es reflexivo o si es pragmático. Entonces, en función de eso, nosotros readecuamos, porque nosotros llegamos con una metodología, pero si vamos bien, si nos encontramos con ese tipo de perfiles, que de hecho eso sucede en los salones de clase, entonces nosotros tenemos que readecuar nuestra metodología y tenemos que hacer los ejercicios, tenemos que dar las clases en función de cada uno de los perfiles, porque si no vamos a ver que el estudiante que es teórico y que empezamos nosotros con otras actividades que no responden a su aprendizaje, se nos va a desesperar. Claro. Entonces tenemos que jugar prácticamente la dinámica que realizamos en la clase, tiene que llevar, llamémosle así, de todo, para que vayamos satisfaciendo las necesidades de aprendizaje en cada uno de los estudiantes. Y nosotros también tenemos que ponernos al ritmo de los aprendizajes de cada uno de los estudiantes. Esto es muy determinante para que el aprendizaje del estudiante sea algo significativo, que pueda aplicarlo, porque lo que nosotros necesitamos es que ese aprendizaje que obtiene en la clase, pues también que pueda practicarlo, claro, y no solamente que se quede con el contenido. Definitivamente, la meta primero es que llegue a la vida real, ¿verdad? Lo que yo pueda llevar a la vida real y ponerlo a ejecutar es lo que vamos a preferir en la UDEO. Y también hay que reconocer que nosotros, mucho antes de comenzar el semestre, tenemos ya los sílabos terminados, las técnicas didácticas que vamos a aplicar, cómo va a ser la división de punteos. El primer día de clases es lo primero que conoce el estudiante. Este es su sílabo del curso, así es el nombre correcto de su curso. Tantos puntos vamos a jugarnos en la primera unidad, en la segunda, en la tercera, y cómo va a ser el cierre del semestre, qué logra usted, cuántos créditos, qué necesita para avanzar al siguiente. Siempre estamos motivándolos, pero les tenemos claro. Pero algo más que quiero resaltar es el reto también que tenemos nosotros los docentes, porque la universidad es una de las universidades que inscribe, que atiende y que forma a estudiantes con discapacidad. También. Ese es un gran reto para nosotros, el estar atendiendo a jóvenes con una discapacidad auditiva, con una patología de sus extremidades inferiores. Lo que nosotros hacemos, ese también es otro reto para nosotros, claro. Ese es otro reto para nosotros. Entonces, ¿cómo hacer para que el estudiante se sienta incluido, para que se sienta bien? Hemos tenido que estudiar bastante acerca de lo que es la discapacidad para poder entenderlos. Porque no es lo mismo atender a una persona con discapacidad y otra que no tenga discapacidad. A veces se escucha y dice, es que deberían de haber centros educativos especialmente para las personas con discapacidad, pero ese es un error. Él tiene que estar dentro del grupo, y eso para nosotros los docentes es una satisfacción, orientarlos en la investigación y que vengan con sus discapacidades, y nosotros también aprender ese lenguaje
Yo creo que de esa manera, al estar atendiendo a ese grupo de discapacitados, yo creo que también es una satisfacción, no solamente para la universidad, sino que para nosotros también, el estar brindando ese aprendizaje a las personas con discapacidad. Ese es otro, ese es otro perfil. Claro, ese es otro perfil, el poder recibirlos, el poder adaptarnos a sus necesidades también y que la información pueda llegar y que ellos puedan un día graduarse y sentirse satisfechos de los que son. Juanita, ¿cómo se siente usted? ¿Más visual, más auditiva, más kinestésica? ¿Es una persona inquieta en el estudio o es más bien tranquila? Soy una persona curiosa. Fantástico. La curiosidad debe ser parte inherente del estudiante. Y lo que dice la licenciada de las personas con capacidades especiales es algo muy lindo, algo que denota el alma de esta, podríamos decir, de esta universidad, algo muy sensible. Las capacidades especiales también, aunque a veces nos podamos ver así, poseemos a veces problemas en los cuales venimos cargados y aquí nos recargamos de mucha energía. Me siento positiva, me siento con mi meta así fija y decir yo continúo, voy a perseverar. Un compañero me dijo a mí, me gusta platicar en anécdotas, un compañero me dijo a mí, Juanita, si su sueño de alcanzar la carrera o de graduarse depende de un docente, de un compañero o de algo que pueda obstaculizar eso, qué triste. Y de verdad, eso así es. Debemos mantener siempre esa actitud positiva, porque recordemos que la mayor motivación de un estudiante en el aprendizaje es la responsabilidad de motivarse por dentro. De lo demás, tenemos que utilizar la tolerancia, una cosa que practicamos aquí en la universidad. Claro, muchas gracias. ¿Puede contarle a nuestros televidentes el día que usted trajo a su nena? Sí, es una anécdota. Ese día vino mi niña de 7 años por un motivo personal, no la pude dejar, la traje y ella se sentó al final del aula y empezó a observar todo lo que estaba aconteciendo. Y luego al retirarse, cuando nos retiramos, me dice, mami, sácame del colegio, ya no quiero estar en el colegio. Y le digo yo, ¿pero por qué? ¿Estás en primer grado? Y me dice, no, inscribime en la universidad. Y le digo yo, ¿pero por qué? Y ella y los niños son tan así, que se sienta ella y me dice, mira, yo estaba en el aula, no hay tareas. El profe, dice el licenciado, el profe estaba pasando una película y hablando de la película, ella pensó que hablando de la película, y yo estaba con mi golosina y mi gaseosa, viendo todo, y todo estaba muy bonito, y todos tus compañeros estaban tan tranquilos, no como en su aula. Fue algo muy bonito para ella y se los quiero compartir, que es el ambiente que se vive en las aulas de nuestra universidad. Se vive una paz. Y quiero mencionar otra anécdota. Tenemos un docente que cuando él entra, es adrenalina. Todos nosotros, yo desde el punto de vista de estudiantes, todos nos ¡ay! Y empezamos a saludarlo. Y también hay otro docente en el que entra él y es como que entrara, como estuviéramos en yoga, en una paz. Eso es la retroactividad, o sea, de 2 vías. Así es como debe ser la educación, en todos los niveles, desde preprimaria hasta diversificado y universidad. Y en cualquier contexto que nos manejemos, ¿verdad, Juanita? Porque al final, inevitablemente, vamos a estar compartiendo con muchas personas y aún sin quererlo estamos transmitiendo información, estamos compartiendo algo, enseñando algo, aunque no sea de una manera directa, y las personas pueden aprender de la energía que usted maneja, de la actitud con la que usted se desenvuelva. Si va a tener una actitud de derrota, una actitud de frustración, de malestar todo el tiempo, o de pelear con el mundo, pues eso también se va a notar, ¿verdad? En su rostro, en su manera de hablar, en su manera de compartir, y lo importante es que podamos hacer un cambio de eso, un giro de 360 grados y poder concientizarnos y decir, yo puedo cambiar, porque si quiero cambiar el mundo, puedo empezar por mí, y ahí está mi granito de arena para la humanidad, ¿verdad? Cambio yo
y puedo impactar muchas vidas. Es como un dominó. ¿Qué opina usted, licenciada? Claro. Cuando nosotros estamos en la clase, el estudiante definitivamente la actitud que presenta es positiva. Hemos visto que quiere aprender, que quiere conocer, y tomamos nosotros en cuenta, ¿verdad?, que ahora ellos pueden tener un autoaprendizaje a través de las redes, a través de muchos programas que ellos manejan. Pero la figura nuestra como docente es algo muy importante en cada uno de ellos. Entonces, vemos nosotros la responsabilidad, vemos su actitud, vemos la alegría que manifiesta al momento de escuchar cada uno de los contenidos. Son diversas carreras, grupos completamente diferentes. Algunos tienen el aprendizaje muy acelerado, claro, y otros tienen su aprendizaje un poquito lento. Sí. Y entonces nosotros vamos tratando de que ni el que lleva un aprendizaje acelerado se nos desespere. Y porque tenemos que esperar, todos tenemos que ir al mismo ritmo para que todos nos empoderemos de cada uno de los contenidos que nosotros estamos trasladando. ¿Sintió usted como un desafío que el director volviera a las aulas de la universidad para estudiar? Ese es un gran reto para mí. Yo pensé, cuando yo vi al licenciado Luis Pedro en el salón de clases, yo dije, viene a evaluarme, seguramente trae ahí cómo evaluar, la lista de cotejo, cuáles son mis herramientas, la forma como me dirijo hacia ellos. Y de repente empezó a notar, y estábamos viendo uno de los tantos contenidos, y me dice, puedo hacer una observación, tal y tal cosa, puedo aportar algo. Y de repente me entero que está estudiando y que es mi alumno. Sí. Entonces, sí, ese definitivamente un gran reto, no solamente para mí, sino que para mis demás compañeros, claro, quienes imparten clases. Pero qué bueno es tener a alguien en clase que tenga conocimiento, que tenga cultura general, porque es un gran aporte para el grupo, para los estudiantes, para sus compañeros y desde luego, para mí también, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pero ya le decía, cuando yo lo vi y me enteré que iba a ser mi alumno, sí, yo dije, readecuo la metodología. Pero no, porque tenemos que estar al mismo nivel que los demás compañeros. Y todos los estudiantes están felices, todos están contentos de que él sea compañero de los jóvenes de primer ingreso. Entonces, es algo, otra experiencia para mí. Y creo que también para los jóvenes. Para los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes se quedaron así y él les dijo, no, véanme como su compañero. Y así lo ven los jóvenes y yo que no sabía, dije, ¿quién es el nuevo? El nuevo vino atrasado. No, pues iba muy, cuando empezó a contestar dije yo, uy, ese nuevo sí sabe. Y entonces eso nos deja una enseñanza. Nunca es tarde para regresar a la universidad. Si usted la dejó por X o Y razón, nunca es tarde para volver, para culminar, para aprender algo nuevo, para hacer un curso corto. Si no quiere hacerlo en la universidad, hay muchas plataformas desde las que se puede aprender. Pero no se detenga, porque lo único que nos diferencia unos de otros es el conocimiento que tenemos y sobre todo cómo lo usamos. Cómo nos enriquecemos con eso y cómo nos volvemos siempre mejores personas. Entonces los dejo con ese pensamiento y volvemos en unos instantes. Seguimos en el programa Audeo Diálogo y estamos
recordándoles que pues estamos ya en semana de exámenes, tenemos que ponernos súper pilas y tenemos que aprovechar el tiempo, planificar bien, decidir qué queremos hacer, y como todo en la vida requiere pues de que nos sentemos a sentarlo sobre papel, ¿verdad? Dejarlo fijo y de saber qué estamos buscando. Si usted es estudiante, pero si no es estudiante y solo es el papá, la mamá, el abuelito, recuérdeles, por favor, póngase las pilas porque el tiempo se va volando. En este segmento, donde tengo como invitadas a la licenciada Sandra Cristina Juárez y a Juana Delmira Méndez Acahuite, me gusta su apellido, Juanita, estamos hablando sobre la actitud que debe tener tanto el docente como el estudiante ante el proceso de enseñanza-aprendizaje, el adquirir conocimiento y el ponerlo en práctica. Y en este momento vamos a hablar cómo fue el regreso a clases en la UDEO, qué es lo que vimos después de haber estado en línea por bastante tiempo. No nos desconectamos de los estudiantes, seguimos en contacto con ellos, no detuvimos el aprendizaje, pero sin embargo fue desafiante para nosotros el tener que montar la universidad completa en línea, y carreras como fisioterapia y arquitectura, y ajustamos aquí y ajustamos allá, ha sido complejo. Los chicos hasta el día de hoy están arrastrando prácticas que no estábamos autorizadas para hacer por cuestiones de aforo en las determinadas instituciones, y entonces nos tocó usar las plataformas digitales, ¿verdad? Que si vamos a dar la clase por Zoom, que si tenemos la cámara abierta o no. ¿Cómo lo vio usted en este regreso a las clases presenciales, licenciada? Bueno, se desarrollaron muchas situaciones en las clases presenciales, varias situaciones. A veces muchos, bueno, yo le podría llamar obstáculos, porque como hay estudiantes en muchos municipios, en muchos lugares, teníamos mucho problema en la zona costera. Licenciada, perdone, me desconecto, se fue la luz. Se rompía, definitivamente se rompe el aprendizaje, se rompe la actividad. Otros estudiantes del altiplano también, licenciada, tengo el internet muy bajo. No es necesario que prenda la cámara. Nosotros les decíamos, no es necesario que prendan la cámara, pero sí que nos escuchen y sí que participen. Claro. Teníamos que realizar una actividad mucho más dinámica que la que realizamos en las clases presenciales. Por muchas situaciones no estábamos tan seguros, y no era nuestra desconfianza, pero decíamos, queremos darnos cuenta, queremos saber si realmente nos están prestando atención. Entonces, en cualquier momentito lanzábamos una interrogante o cualquier otra actividad donde nos diéramos cuenta de que sí estaban ahí. 3 años. Es una experiencia buena. De vida, ¿verdad? Es una experiencia de vida laboral, de vida personal, claro. También. Lo que queríamos era ver si realmente estaban ahí. Fueron 3 años que algunos de ellos pues sufrieron alguna pérdida, ¿verdad? Nosotros pues con la bendición de Dios estamos invictos. Oye, sí. Estamos invictos a lo que fue el COVID. Y pasaron también, no solo a nosotros, a los estudiantes les pasaron muchas cuestiones, muchos aspectos en su vida, en cuestiones laborales, unos se quedaron sin trabajo. Y es que nosotros también tenemos un diagnóstico de cada estudiante. Claro. Eso es importante también para poder tratarlos. 3 años después regresan. Qué reto más grande, qué desafío, qué experiencia esperar a un estudiante. Si fueron nuestros estudiantes, pues qué bueno, pero vienen jóvenes de bachillerato, prácticamente 3 años que no estuvieron en la escuela. Así le llamo, yo así le llamo, 3 años que no estuvieron en la escuela, porque no todos tenían no tenían el alcance de una computadora, un teléfono. Entonces, la actitud de hoy en día es motivarlos,
regresamos, estamos privilegiados, estamos con vida, estamos en la universidad, estamos interactuando, estamos aprendiendo, estamos conociendo, estamos contentos, regresemos a casa felices. Entonces, eso, después de esos 3 años de pandemia, estamos haciendo que tomen más interés en las actividades claro, de aprendizaje, luego de esos 3 años que los pasamos sin tener que tuvieron ellos sin tener contacto con sus compañeros y que nosotros también no lo tuvimos con ellos. Pero estamos, considero, muy bien. Sí. Y usted hablaba, estamos en exámenes parciales, nuestros segundos parciales. Nosotros también le decimos a los estudiantes, una prueba escrita no es para que ustedes tengan temor. ¿Temor de qué? Es para que ustedes se den cuenta de lo que han aprendido. Porque un punteo, siempre les decimos a ellos, un punteo no precisamente va a medir el aprendizaje de cada uno de ustedes. Porque a veces el conocimiento nos queda a corto plazo, algunos a corto, otros a largo y otros a mediano plazo. Entonces nosotros entendemos todas esas situaciones y tratamos de que nuestras preguntas pues sean oportunas para que el estudiante pueda responder. Entonces ya estamos viviendo otro clima de aprendizaje y otro clima laboral en donde tratamos de que el estudiante ya esté nuevamente en sus clases, sobre todo con satisfacciones. Definitivamente, y ellos también se dan cuenta. Yo pienso, por ejemplo, en el fin de semana, cuando nos toca empezar a dar clases desde muy tempranito y corremos y tenemos el tiempo justo para el desayuno, que ellos también, docentes y estudiantes, y volvemos, y para el almuerzo es lo mismo. Yo siempre les he dicho fue tener que descongelarlos, porque ellos pensaban que la mascarilla los volvía invisibles, y entonces decirles, no, pero es que mire, usted está aquí, participe, colabore, diga qué siente, qué piensa, cómo lo ve, cómo lo percibe. Entonces, recuerden que todos los seres humanos somos diferentes a la hora de absorber la información, ¿verdad? Nuestros 5 sentidos se van a encargar de llevarla a nosotros, pero nosotros tendremos la capacidad de qué almaceno, qué guardo, qué me gusta. Por ejemplo, si nosotras 3 viéramos una escena ahorita de 1 minuto, las 3 diríamos cosas diferentes de eso, porque tenemos características diferentes de almacenar la información y de percibirla también. Y eso lo hemos visto con los estudiantes, ha sido muy interesante, ha sido muy bonito. Y también hemos visto, por ejemplo, yo tengo un chico en fisioterapia que me dice hace como 3 semanas, Lick, me duele el hombro. Y le digo yo, bueno, un fisio quejándose de que le duele el hombro. A ver, ¿y por qué? Es que he estado con un escritorio para gente que escribe con la derecha y yo soy zurdo. Y le digo, ¿y por qué no lo había dicho? ¿Y qué pasó que no lo mencionó? Tenemos escritorios para zurdos también. Ay, no me diga. Y le digo yo, pues sí, solo tiene que hablar, decirlo y se le busca y listo. Salga en este momento, busque a la monitora de salud y entonces busque en su escritorio y de una vez lo trae a su aula y lo deja en su lugar. Muchas gracias, Licky. Entonces, a veces es tan fácil como eso, el atreverme a comunicarme con el docente, a decir lo que pienso, lo que siento, lo que me falta, lo que viví, por qué no llegué ese día a la universidad, y entonces poder ajustar ese momento de que todos somos seres humanos perfectibles, todos estamos en el camino del aprendizaje también. Cuando nosotros ejercemos la docencia aprendemos, yo siento que el doble que los estudiantes. Ellos aprenden bastante, pero nosotros aprendemos el doble porque vamos reforzando el conocimiento y esto es maravilloso porque entonces nos edificamos mutuamente, ¿verdad? ¿Cómo se siente Juanita en clases presenciales? Me siento bien, me siento motivada, pero sobre todo siento que cada día es un día menos para lograr mi objetivo. Me veo tal cual como una abogada. Gracias por eso, de verdad. Esta pandemia nos enseñó a ser más unidos y pues ahí sí que nos empujó a dar un salto a la tecnología. Y estamos en una nueva era. Ahora solo toca retomar con mayor fuerza y con mayor motivación nuestras metas y nunca es tarde para lograrlo. Definitivamente, ¿verdad? Es solo cuestión
de ponerse las pilas, de tener ganas, de tener la inquietud de qué quiero hacer, cómo lo voy a aprender, dónde lo voy a aprender, busque, indague y sobre todo prepárese, no pierda el tiempo porque definitivamente el lograr el aprendizaje, si bien es cierto, usted puede ser autodidacta y decir, por ejemplo, se me ocurre, quiero aprender francés, esa es una de mis metas italiano para este año, y cada vez que veo que se me acaba un mes digo, y no he comenzado, pues entonces es un buen momento poder dar inicio a eso y poder decir, sí, puedo aprender solo, pero el enriquecimiento de tener a alguien conmigo facilitándome el aprendizaje, esto va a ser mucho más importante. Hemos visto a los jóvenes entrar, respetar los aforos, los hemos visto también desbloquearse del uso excesivo que había del gel antibacterial, del ir y venir, el poder regresar a las tiendas, ¿verdad? Comprar y juntarse para el receso. Yo tengo un estudiante muy bueno que canta, a veces trae la guitarra y les digo yo, ok, si sacamos el periodo bien y se ponen las pilas, vamos a tomarnos 10 minutos para un par de canciones y eso es un plus, eso es un extra que les podemos dar, tanto a ellos como también es un respiro para nosotros, ¿verdad? De todos los ajetreos del día y poder aprovecharlo. ¿Cómo se siente usted como docente universitario? ¿Se veía así de pequeñita? Creo que sí, a mí siempre, yo siempre decía yo quiero ser maestra, pero quería ser maestra de preprimaria, pero se me dio la oportunidad de ser maestra de primaria. Y yo le digo siempre a los jóvenes, cuando yo estudié, yo no tenía esa dependencia del teléfono, porque los jóvenes hoy están con una dependencia. Pero justo nosotros tenemos que aprovechar esa herramienta, claro, ¿verdad? Tenemos que aprovechar esa herramienta cuando nosotros les decimos a ellos, ¿queda clara nuestras categorías? ¿Entendemos todas nuestras categorías? ¿Alguna categoría que no haya quedado clara? Sí, bueno, es el momento entonces que se vayan a Google pues claro, y vean qué significa. Pero están aprendiendo. Claro. Entonces, bueno, para crear esa dependencia que ellos tienen y tratar de que no sea tan dependiente para cuestiones, yo les digo, cuestiones así de, si se están, siempre trato de decirles algo, ¿verdad? Si están enviando un mensaje o están pensando que está haciendo la novia, entonces eso es desconfianza. Y no tiene que haber, eso es inseguridad. Y tratar, ¿verdad? Para que siempre luego estén atentos y no es hora y media en la que ellos tienen que prestar atención. Y algunos estudiosos dicen lo más que le presta atención son 20 minutos. Son 20 minutos. Entonces, hacer diferentes actividades. Pero yo me siento contenta, me siento feliz, me gusta la docencia. Yo platicaba con el director y le digo, yo empecé a trabajar en el año 1986 como maestra de primaria, atendiendo a los niños de primer grado. Yo enseñé a leer y a escribir, pero nunca me imaginé estar con jóvenes digitales. Claro. Con jóvenes digitales, con una generación digital, pero yo aprovecho con los estudiantes de ingeniería en sistemas, por ejemplo. Cuando estoy con la computadora, yo digo, vamos a ver cómo están los jóvenes. Algo ocurre aquí en mi computadora, los estudiantes de ingeniería en sistemas, vamos licenciada, vamos. Se levantan todos. Entonces, contenta, siempre vengo a mis clases muy feliz, muy contenta, porque yo siempre les digo a ellos, uno tiene que ser feliz. Simple y sencillamente con una actitud positiva. No importa la situación económica, no importa los problemas familiares, pero la actitud tiene que ser positiva para resolver todos esos problemas en caso uno los tenga. Claro, definitivamente. Y sé que inclusive usted tiene propuestas para nuestra comunidad para convertir algunas situaciones de la comunidad en patrimonio, ¿verdad? Cultural guatemalteco. Entonces, así es. Me gusta que su cultura llegue hasta ahí. No me circunscribo a mi casa y mi trabajo en la universidad. No, llego un poco más porque al final el impacto se da. ¿Cómo lleva el estudiar con tantos jovencitos?
Es algo muy hermoso, porque incluso unos son de la edad de mi hijo. Entonces veo cómo este lugar nos da la oportunidad de seguir adelante. Y veo que la juventud ha cambiado mucho, pero en sí la esencia, como nos decían en el aprendizaje, que todos somos diferentes y que ellos necesitan esa motivación. Y hubo un punto muy importante, licenciada, que usted tocó, que es como lo que comentaba del jovencito que no dice. Lo que he visto que los jóvenes a través del tiempo siguen siendo a veces muy herméticos. No se comunican por el aquello de decir, ay, me van a tipificar como una persona que solo se queja o esto. No, yo pienso que la comunicación en los tiempos de antes y en los tiempos de ahora es una parte vital en el aprendizaje. Docente, alumno. Definitivamente, y es un aprovechamiento también, y como siempre el tiempo se nos ha acabado. Ha sido un placer llegar hasta sus hogares, poder contarles qué estamos haciendo, compartir con ustedes, y les manda un saludo muy cordial el director de la universidad, el licenciado Luis Pedro de León, y un abrazo virtual muy fuerte. Que estén bien y que reciban muchas bendiciones. No sé si se quieren despedir de nuestros televidentes. Claro, usted decía un abrazo para todos. También yo envío un abrazo para todos los padres de familia, por ese esfuerzo, ese sacrificio, ese trabajo y ese empeño que ustedes ponen para el beneficio de sus hijos. Tengan la completa seguridad que no se equivocaron al enviar a sus hijos a la Universidad de Occidente. Modestia aparte, pero aquí habemos docentes que tratamos bien a sus hijos y que nuestro objetivo principal es formarlos muy bien en la carrera que ellos eligieron. Y ustedes, jóvenes, aprovechen el trabajo, el interés que tienen sus padres, porque ustedes sean grandes profesionales y más adelante poderles servirle a nuestra sociedad. Gracias. Bueno, permítanse darse un abrazo. Debemos permitirnos darnos un abrazo. También permítanse retomar sus sueños. No importa la edad, el conocimiento es poder. Y no solo poder, sino que también nos lleva a ese niño interior que debemos abrazar siempre. Gracias. Un placer verlos y llegar hasta sus hogares. Hasta luego.